6 días antes de las elecciones presidenciales de Ecuador, Daniel Noboa anunció un arancel del 27% contra las importaciones mexicanas. La fecha importa más que el porcentaje. El 3 de febrero de 2025, Ecuador no estaba entrando simplemente en una disputa comercial. Estaba en la recta final de una campaña marcada por la inseguridad, la crisis energética y una relación diplomática completamente rota con México. En ese contexto, presentarse como un presidente dispuesto a responder con firmeza a un país extranjero podía tener más valor electoral que cualquier resultado económico concreto. Por eso, para entender aquella decisión, no basta con preguntar cuánto daño podía causar el arancel a México. También hay que preguntar qué beneficio político podía producir dentro de Ecuador. Vamos a reconstruir el contexto completo. En abril de 2024, fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo político. México respondió rompiendo relaciones diplomáticas y denunciando una violación de sus instalaciones y del derecho internacional. Desde ese momento, la relación bilateral dejó de funcionar con normalidad, las negociaciones comerciales quedaron congeladas, el diálogo político desapareció y cualquier nueva decisión económica entre ambos gobiernos comenzó a tener una carga simbólica mucho mayor de la que normalmente tendría. 10 meses después, Noboa anunció el arancel del 27%. La explicación oficial fue que Ecuador buscaba establecer una relación comercial más equilibrada con México. Sin embargo, las dimensiones reales del intercambio bilateral mostraban que la medida tendría un impacto muy limitado sobre la economía mexicana. México importaba desde Ecuador una proporción cercana al 0.4% de sus compras internacionales. La cifra era tan pequeña que al ser consultada al día siguiente, Claudia Sheinbaum la utilizó como respuesta principal. No anunció represalias, no convocó una reunión de emergencia, no amenazó con imponer un arancel equivalente. Se limitó a explicar que Ecuador representaba una fracción mínima de las importaciones mexicanas. Y después añadió una frase que terminaría sobreviviendo mucho más que la propia controversia comercial. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador. La declaración fue hecha entre risas. Sin embargo, su efecto fue inmediato. La frase comenzó a circular en redes sociales, fue retomada por productores mexicanos y terminó convirtiéndose en una expresión de orgullo regional. Lo que para Ecuador había sido una medida anunciada como política comercial, terminó convertido en México en un chiste nacional. Pero eso no significa necesariamente que Noboa hubiera esperado obligar a México a negociar. Esa interpretación parte de una suposición difícil de demostrar, que el principal destinatario del arancel era el gobierno mexicano. El calendario electoral sugiere otra posibilidad. Las elecciones ecuatorianas estaban programadas para el 9 de febrero, apenas 6 días después del anuncio. Noboa necesitaba proyectar control, firmeza y capacidad de decisión en un momento especialmente delicado para su gobierno. La crisis de seguridad dominaba el debate interno. Los cortes de energía habían afectado a hogares y empresas. La oposición cuestionaba la capacidad del Ejecutivo para estabilizar el país, y la ruptura con México ya había convertido la relación bilateral en un asunto de soberanía nacional. En esas condiciones, el arancel podía funcionar como un mensaje dirigido principalmente al electorado ecuatoriano. Ecuador no aceptaría presiones externas. Su presidente respondería a México, y el conflicto diplomático no quedaría sin consecuencias. Desde ese punto de vista, el reducido volumen comercial no era necesariamente una debilidad para la estrategia política. También podía representar una ventaja. Si el intercambio era pequeño, el gobierno ecuatoriano podía adoptar una medida contundente en apariencia sin provocar un daño inmediato y masivo dentro de su propia economía. El costo económico era limitado. La visibilidad política, en cambio, era alta. Eso no convierte automáticamente la decisión en una buena política pública. Significa que su lógica pudo haber sido distinta de la que se le atribuyó desde México. Comercialmente, el arancel tenía poca capacidad para presionar a una economía mucho más grande. Electoralmente, podía ayudar a reforzar una imagen de autoridad. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. También conviene observar lo que estaba en juego para Ecuador antes de que la relación diplomática se rompiera. Desde años atrás, Quito buscaba avanzar hacia un acuerdo comercial con México que facilitara la entrada de productos ecuatorianos, especialmente camarón y banano. Para Ecuador, el mercado mexicano representaba una oportunidad de expansión. Para México,
abrir completamente esos sectores implicaba competir con productores nacionales que también tenían intereses económicos y políticos. Las negociaciones no habían logrado superar esas diferencias. Después del asalto a la embajada, el escenario se volvió aún más difícil. Por eso el arancel no debe entenderse como el comienzo aislado de una guerra comercial. Fue un episodio dentro de una disputa más amplia que ya incluía asilo político, ruptura diplomática, demandas internacionales y acusaciones de violación de soberanía. La política comercial se convirtió en una extensión del conflicto diplomático. En términos económicos, México tenía una posición más cómoda. Su mercado interno era mucho mayor, sus exportaciones estaban diversificadas en comparación con Ecuador, y el intercambio bilateral no tenía suficiente peso para alterar de forma relevante la producción mexicana, los precios nacionales o las principales cadenas industriales. La indiferencia de Sheinbaum tenía, por tanto, una base material. México podía permitirse no responder, pero una relación desigual no produce automáticamente un ganador absoluto. Ecuador no necesitaba superar económicamente a México para obtener un rendimiento político interno. Solo necesitaba que la medida fuera visible, que pareciera firme y que conectara con el clima electoral del momento. La pregunta correcta no es solamente quién podía causar más daño comercial. La pregunta es qué objetivo perseguía cada gobierno. México buscaba mostrar que el arancel no representaba una amenaza seria. Ecuador podía estar intentando demostrar que no retrocedería frente a un gobierno con el que ya mantenía una confrontación abierta. Los dos mensajes estaban dirigidos a públicos distintos. Sheinbaum hablaba principalmente a consumidores, productores y empresarios mexicanos. Su objetivo era evitar la impresión de vulnerabilidad y reducir la importancia del anuncio ecuatoriano. Noboa hablaba principalmente a votantes ecuatorianos. Su objetivo podía ser reforzar una imagen de liderazgo en un momento electoral. La frase sobre los camarones alteró esa estrategia porque produjo un resultado que nadie parecía haber anticipado. El arancel dejó de ser recordado por su contenido económico. Comenzó a ser recordado por la respuesta mexicana. Ese es el verdadero fracaso comunicacional de la decisión ecuatoriana. No necesariamente que México se negara a negociar, tampoco que la medida destruyera la economía de Ecuador. El fracaso fue permitir que el adversario definiera el significado público del episodio. En México, la historia dejó de ser Ecuador impone un arancel. Se convirtió en México se ríe de un arancel que no puede hacerle daño. Una vez que esa interpretación se instaló, el porcentaje dejó de importar. La disputa pasó de los documentos comerciales a la cultura popular, y la cultura popular tiene reglas distintas. Un arancel puede modificarse, suspenderse o desaparecer. Una frase memorable puede regresar cada vez que los dos países vuelven a cruzarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando México y Ecuador se enfrentaron nuevamente en el Mundial. La frase volvió a circular, incluso entre personas que no recordaban la fecha del arancel ni conocían los detalles de la relación bilateral. El episodio sobrevivió porque dejó de depender de la política comercial. Se transformó en símbolo. Pero convertirlo en una historia donde México derrotó por completo a Ecuador también simplifica demasiado. México ganó la batalla narrativa. Ecuador pudo haber obtenido un beneficio político inmediato dentro de su campaña. La relación diplomática continuó deteriorada. Las negociaciones comerciales siguieron bloqueadas y los productores de ambos países quedaron atrapados en una disputa política que ellos no habían creado. El balance real es más complejo que una victoria total de un lado y una humillación absoluta del otro. También es importante no extender automáticamente este episodio a otras disputas comerciales de la región. Cada relación bilateral tiene una estructura diferente. No es lo mismo imponer medidas contra un país que representa una fracción mínima del comercio que hacerlo contra un socio esencial. Tampoco es igual tomar una decisión 6 días antes de una elección que adoptarla dentro de una estrategia económica de largo plazo. Las semejanzas de estilo no prueban que exista una estrategia idéntica. Para hablar de un patrón, habría que comparar objetivos, calendarios, mercados, costos internos y resultados políticos en cada caso. Lo que sí demuestra el episodio entre Ecuador y México es algo más general. Las decisiones de política exterior no siempre buscan modificar el comportamiento del otro país.
A veces buscan modificar la percepción del electorado propio. Y una medida puede fracasar en el terreno internacional mientras funciona temporalmente en la política interna. También puede ocurrir lo contrario. Una respuesta aparentemente improvisada puede no cambiar ningún arancel, pero sí ganar por completo la batalla de la imagen. Eso fue lo que consiguió la frase de Sheinbaum. No eliminó el impuesto ecuatoriano, no restableció las relaciones diplomáticas, no reabrió las negociaciones comerciales, pero convirtió una decisión presidencial ecuatoriana en un elemento de humor político mexicano que todavía circulaba año y medio después. La lección no es simplemente que México tenía una economía más grande. La lección es que el poder económico y el poder narrativo no siempre operan de la misma manera. Noboa controlaba el anuncio del arancel. Sheinbaum terminó controlando la historia que se contó sobre él. Y cuando una decisión creada para proyectar autoridad acaba siendo recordada principalmente como un chiste extranjero, el problema ya no está en la balanza comercial, está en la pérdida del significado político de la propia medida. Eso es lo que conviene seguir observando. No quién habló con mayor dureza, no qué frase obtuvo más reacciones, sino qué objetivo perseguía cada gobierno, qué costo real pagó y qué resultado concreto consiguió. Con los hechos completos sobre la mesa, esta no es una historia sencilla de México contra Ecuador. Es una historia sobre elecciones, soberanía, diplomacia, comercio y una frase que terminó siendo más duradera que la política que la provocó. Eso lo seguimos desde aquí, con fuentes abiertas y sin adornar nada. Aquí no hay partidos. Solo hay hechos y las consecuencias que aparecen cuando una decisión interna termina convertida en un símbolo internacional.